Bienvenidos a este nuevo episodio de los PropTech Talks, el podcast donde conversamos con distintos referentes del sector inmobiliario acerca de herramientas, tecnologías, estrategias que realmente están transformando el desarrollo inmobiliario. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del segmento de lujo, un área que nunca se frena y que se siguen construyendo proyectos de este tipo. Para ello tenemos un verdadero experto en la materia, un amigo de la casa y una personalidad clave en la industria inmobiliaria de Panamá. Horacio Mendoza, arquitecto de formación, director de ventas del Grupo Los Pueblos, más de 30 años de experiencia, un motor en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y uno de los ejecutivos clave en Grupo Los Pueblos. Horacio, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Dan, muchas gracias. Se te fue la mano, se te fue la mano. No, nos conocemos hace ya varios años y sé que eres un referente aquí y mucha gente te conoce en Panamá. Así que bueno, es un gusto tenerte. Cuéntanos un poco de ti y de Grupo Los Pueblos. Mira, solo déjame hacer una pequeña corrección. Hoy en día ya yo no soy director de ventas, sino director de mercadeo. De mercadeo, Sin perdón. embargo, por aproximadamente 13 años sí estuve manejando la parte de ventas. Correcto. LP, una compañía que empezó en 1985, así que ya cumplimos ahora 40 años de estar en el mercado. Humildemente puedo decirte que a lo largo del tiempo y en base a todo lo que hemos desarrollado, nos hemos erigido como el principal desarrollador inmobiliario de Panamá. No solo Bien, por la cantidad, sino por el calibre de proyectos que hemos desarrollado. Son proyectos altamente diferenciados eh, y en realidad proyectos únicos. Ori Violence, que lo conoces, es un proyecto que no es solo único en Panamá, sino único en toda Latinoamérica. correcto, sí. Y Grupo Los Pueblos tiene muchísimos proyectos desarrollados. ¿Cuántos proyectos tiene a la fecha? Mira, la ¿Sabes? verdad que ya perdí la cuenta, pero lo que sí te puedo decir es que hoy en día nosotros tenemos productos que van de 80,000 hasta un par de millones de dólares, con toda Ok, la gama en intermedio, ¿no? Y lo que siempre tratamos, volviendo al tema de productos altamente diferenciados, es de hacer cosas que sean únicas. Nosotros fuimos la cabeza de la creación de Santa María Golf and Country Club y fuimos el primer desarrollador en arrancar un proyecto ahí que fue The Reserve. The Reserve era una parcela de 80,000 metros cuadrados frente a los hoyos 16, 17, 18. eh, y si te pones a pensar, esa es una situación irrepetible. Nadie correcto. más en todo Santa María, a pesar de que Santa María sean más de 290 hectáreas, puede replicar eso. Pero no solo eso. Mientras otros desarrolladores tenían parcelas de 3,500, 4,000 metros, nosotros teníamos 80,000 metros, lo que nos permitió diferenciarnos al hacer torres pequeñas de máximo 8 pisos de altura, mientras otra gente para poder rentabilizar su proyecto tenía que hacer 30 o 40 pisos. Correcto, Entonces, correcto. ahí está el secreto. Tú siempre tienes que tener algo diferente a lo que tiene la competencia. E Exacto. idealmente irreplicable. Muy bien, muy bien. Me voy a ir un poco hacia atrás y te voy a preguntar para entender un poco en qué momento Panamá empieza a tener ese mercado, ese desarrollo de proyectos de lujo. ¿Cuál es el momento crucial donde se empieza a desarrollar proyectos de lujo en Panamá y por qué? Mira, yo te diría que los últimos 25 años en Panamá han sido una temporada bien particular. Nosotros vivimos un boom que fue del año 2006 al 2008, en el cual Panamá se empezó a llenar de clientes extranjeros, ¿no? Gente que venía de Europa, de Estados Unidos, de Asia, gente que empezó a invertir en Panamá. Y a medida que el mercado panameño se fue internacionalizando, también se fue sofisticando. Aparte de eso nos influyó mucho en la forma de diseñar las propiedades. En Panamá, por ejemplo, hace muchos años era impensable tener cocinas abiertas. ¿Por qué? Porque Ujú. nosotros crecimos aquí bajo la percepción de que en una propiedad tenía que haber un área de servicio y un área social. Básicamente porque en Panamá era muy fácil conseguir ayuda doméstica por precios bastante accesibles, cosa que no sucedía en otros países. Y entonces, cuando esta gente empieza a venir a Panamá, ya ellos vienen con la mentalidad, primero, no de tener empleadas, y segundo, de estar cocinando y estar tomándose una copita de vino con el amigo que está en la sala o en el comedor. Entonces, de ahí surgió la modalidad de cocinas abiertas, pero no solo para propiedades baratas, sino para propiedades de lujo, ¿no? Ujú. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, después de ese boom del 2006 al 2008, yo creo que el mercado se ha ido sofisticando. En el 2007 se crea aquí en Panamá la ley SEM,
para ser empresas multinacionales. Correcto. Una ley que ha generado que casi 200 empresas establezcan su sede latinoamericana aquí en Panamá, y eso también ha contribuido a generar no solo la venta de propiedad de lujo, sino el alquiler de propiedad de lujo. Ujú, A medida que ha ido pasando el tiempo y a medida que el mercado ha ido cambiando, otro cambio ha sido que las propiedades se han ido reduciendo en tamaño. En Panamá ujú, estábamos muy acostumbrados a ver propiedades de 300, 400, 500 metros. Hoy en día ya entendimos que la gente puede vivir en 100, en 150 metros, pero obviamente al reducir el espacio interno, el cliente te reclama áreas comunes. Entonces, por eso nosotros tenemos productos en Santa María que te ofrecen 40 amenidades. Vienen con de correcto. todo. Vienen con Correcto. cuarto para bañar el perrito, vienen con piscina, salón para adolescentes, con sala de masaje, con cancha de pádel, con wine bar, con wine lockers, con todo lo que a ti se te ocurra. Y eso, y ahí tocas un punto, el qué significa de lujo exactamente. ¿Significa de lujo vivir en una zona que está más cotizada y rodeada de gente que vive de lujo? ¿Significa que los proyectos, como tú decías, ¿no? Son únicos y diferenciados? ¿Y qué significa? ¿Qué significa el lujo en Panamá? Mira, yo creo que el tema del lujo ha ido evolucionando mucho. Acuérdate que la regla número uno en real estate es location, location, location. Mm, Así que sin duda alguna, importantísimo la localización del proyecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con proyectos como Ocean Reef o proyectos en Santa María, en las mejores ubicaciones de Panamá? Mejor ubicación significa estar cerca de los mejores colegios, estar ujú. cerca de los mejores centros corporativos, estar cerca de los sitios que tienen mayores prestaciones en cuanto a restaurantes, supermercados, vialidades, todo eso, ¿no? Pero yo creo que el lujo ha evolucionado y hoy en día la gente lo ve mucho en función de wellness, de bienestar. Entonces, sí, sí, la gente quiere acabado de primera, sin duda alguna, pero más que tener una vitrina de acabado, lo que quieren tener es un sitio con el cual puedan conectar, con el cual se puedan sentir bien, donde sientan que esa inversión que están haciendo está redituando en calidad de vida para ellos, para su familia, para compartir con amigos. Correcto. Nosotros hemos notado mucho la necesidad de la gente de conectarse con la naturaleza. Hay una vuelta a la naturaleza, entonces la gente quiere sentirse rodeada de naturaleza. Correcto. Sostenibilidad y todos estos conceptos Correcto, que cada vez correcto, están correcto. gustando más. Ahora, Y por sí, eso también no es solo vender, tiene que crear un recorrido emocional que correcto, conecte con el cliente. correcto, correcto. Ahora, viendo, digamos, hay desarrollo inmobiliario en Panamá en los últimos años de proyectos que tienen muchos amenities, ¿verdad? Pero no necesariamente son de lujo. Sin embargo, el precio del metro cuadrado no es económico, ¿verdad? Ujú. Entonces, y bueno, y tú conoces a estos desarrolladores, por ejemplo, la gente de developers está haciendo cosas muy innovadoras, ¿verdad? Correcto, correcto, Ahí en Coco del Mar, con muchos amenities, incluso también, bueno, en Costa del Este hay un par de proyectos nuevos, en Causeway. Entonces, muchos amenities super wow no necesariamente significa lujo, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que eso es una curaduría. El Ujú, que desarrolla un proyecto tiene que saber curar y entender cómo vive la gente, cómo respira claro, la gente, qué claro. es lo que necesita la gente. Por decirte algo, Dan, en Panamá el concepto de familia en los últimos 25 años ha cambiado muchísimo. Cuando yo me casé en el año 2000, lo típico era tener papá, mamá y 3 hijos. Eso ya Ujú, desapareció. sí. La gente joven ha entrado en una etapa que, Dios mío, ya uno no sabe si quieren o no quieren tener hijos. O mascotas. Si tienen un perrijo, entonces postergan al hijo y por eso, por ejemplo, nosotros hoy en día incluimos dentro de los proyectos sitios para que tú puedas bañar a Claro, tu mascota, puedas hacerle el grooming, todo eso, claro, ¿no? Pero yo pienso, Dan, que al final es un tema de saber curar y encontrar realmente lo que hace conexión con la gente. correcto. Aparte, tiene que entender una cosa importante, la gente también quiere conectar con su entorno, ya sea Ujú, que la vista al mar, ya sea que sea la vista al golf, ya sea que estén dentro de un parque privado, esa conexión es súper importante. Y correcto, uno como correcto. desarrollador tiene que saber cómo transmitir esa conexión. Claro, lo que pasa es que te preguntaba esto porque hay proyectos que tienen apartamentos de 50 metros cuadrados Ujú. y tienen unos amenities bestiales,
que cuando tú lo ves, y sobre todo si vienes de otros países fuera de Panamá, de Sudamérica, por ejemplo, ves esos proyectos y dices, wow, esto es súper lujoso. Pero sin Claro, embargo pero vives en 50 metros cuadrados. sí, pero Dan, cuidado con algo. Lujo no va amarrado a gran tamaño. Me- Correcto, eso es lo que quería confirmar contigo. Acuérdate que Correcto, también tiene que haber un tema de funcionalidad. Tú puedes correcto, tener 500 metros mal diseñados que parezcan exacto, 100 metros. O tú exacto, puedes tener 80 metros muy bien diseñados y muy funcionales que te sienta como en 200. correcto, Yo creo que definitivamente la tendencia hoy en día es achicar tamaños. Achicar tamaños, 100%. primero porque son más fáciles de mantener. Hay otra cosa importante. Digo, cuando yo me casé, una empleada te costaba $180 mensuales, hace 25 años. Hoy en día una empleada ya no te No cuesta baja de eso. 500, correcto. Ya, no, papito, que 500, o sea, está hablando de $650. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas de estas empleadas domésticas ya ni siquiera quieren vivir in-house. Ujú, ujú, Entonces, ahí el comprador empieza a hacer una matemática y dice, bueno, pero espérate un momentito. El cuarto de empleada mide 3 por 3 son 9 metros. El baño son 2 por 3 son 6 metros. Ahí tiene 15 metros. Y 15 metros por $4,000 el metro, está hablando de $60,000. Entonces, el correcto, comprador dice, ¿para qué voy a pagar esa plata, Dan? correcto, correcto. Sí. Entonces, por eso muchas de las propiedades que se están vendiendo hoy en día ya ni siquiera traen cuarto y baño de empleada. Entonces, eso contribuye Ujú, también a que se achiquen. Y ujú, también dentro de la mentalidad de la persona que compra este tamaño de apartamento, la persona dice, bueno, pero es que si yo voy a invitar a un grupo de 15 amigos, en lugar de llevarlo a mi apartamento, a que me ensucien mi apartamento, a que me lo desordenen, yo lo llevo al wine bar que mi edificio tiene abajo y a las once y ujú. media de la noche, cuando todo el mundo se fue, yo subo, Sí, mi sí, casa está impecable y que el conserje se encargue de limpiar. sí, ¿Me explico? sí, sí, sí. Entonces, cien ahí por va un ciento, poquito el tema, cien por ¿no? ciento, 100%. Bueno, el metraje no va amarrado a decir que es un proyecto de lujo necesariamente. Es básicamente esa es la conclusión. Ahora, hablando un poco de precios, ¿verdad? Cuando hablamos de lujo, siempre estamos asociándolo también al valor monetario, al precio por metro cuadrado. Sin embargo, en Panamá, en Ocean Reef y en Santa María, el precio del metro cuadrado puede andar en 5.000, 6.000, más o menos, por Sube un ahí. poquito más, sigue subiendo un Y poquito más. 7 también, yo Sí, sé, va sí, subiendo. Aún así, que son proyectos con una vista impecable, con una marina, amenities, proyectos frente al mar, bueno, todo el concepto, ¿verdad? sí. El ambiente, todo lo que mencionábamos antes, aún así el precio por metro cuadrado comparado con otras ciudades del mundo Ujú. sigue estando por debajo, igual o por debajo. Sigue siendo accesible, sí, Sigue siendo, correcto. Pero, exacto, Dan, medianamente accesible para cierto segmento, ¿no? Para cierto por público. supuesto, por supuesto. Pero también tiene que pensar en algo importante. Mira, cuando el boom del 2006 al 2008 se dio, fue porque Panamá era excesivamente barato. Panamá hoy en día no es barato. Sin embargo, en Panamá tú compras calidad de vida, compras Correcto, correcto, tranquilidad, correcto. seguridad. Eso también hace la diferencia. Así que hay muchos factores incluidos dentro de lo que es lujo y de lo que eso implica, ¿no? Sí, 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 de acuerdo completamente. Perfecto, bueno, vamos a hablar un poquito en realidad ya hemos tocado este tema y antes lo decías, quizá podemos ampliar un poco más a nivel del diseño de los proyectos. ¿Cuáles son como esos must-haves a nivel de arquitectura, amenities ya un poco mencionaste, de un típico proyecto de lujo? Tenemos el Bueno, caso de Ocean Reef y Santa María, que tú tienes la experiencia ahí. ¿Cuáles son esos bueno, ítems yo creo básicos? que, como te decía hace un momento, lo primero, ubicación. Bien, Porque, ¿qué pasa? Tú puedes comprar una propiedad que no te gusta la cocina, no te gustan las puertas, que no te gusta el piso, le puedes meter una bomba por dentro, pero la ubicación correcto. no la puedes cambiar. Entonces, la ubicación es un factor que define mucho el lujo. Primero, tiene que estar en un sector que vaya acorde con el proyecto que estás comprando. Segundo, creo que sí hay un tema de diseño. O sea, acuérdate que dentro del lujo, el tema de exclusividad tiene que ser exclusividad con un propósito. Ujú, O sea, no es llenar una propiedad de marca de lujo. No es decir, claro, "Ah, que te puse un inodoro de oro, no es que te puse eso al final no vale. Lo que vale es que el desarrollador que haya diseñado el proyecto
haya entendido quién es su target, cómo vive su target, qué es lo que necesita su target. Ujú, Entonces, ahí era donde yo te hablaba de tema de curaduría y es importante también que la gente hoy en día quiere espacios que se puedan ujú. adaptar a las diferentes necesidades, diferentes núcleos familiares. Mira, en pandemia, una de las cosas que ocurrió era que mucha gente terminó trabajando en casa y Ujú. no tenían un espacio para trabajar en casa. Entonces, son cosas que el comprador de hoy en día empieza a mirar y empieza como que a valorar y a pensar, ¿no? Correcto. Ahora, tema tecnología en el desarrollo, o sea, en el proyecto inmobiliario. Bueno, a ver, ¿Hay algunos requisitos? ¿Hay cosas básicas a vamos nivel por partes, tecnológico? vamos por partes. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos una compañía que se preocupa mucho por el medio ambiente, ¿no? Ujú. Entonces, sí tratamos de usar materiales, por ejemplo, cuando se trata de griferías, de inodoros, tratamos de usar equipos que sean eficientes en el uso del agua. El Bien, agua es un recurso que es muy importante y si en bien, cualquier país lo es, Panamá, que tenemos el canal de Panamá, es doblemente importante. correcto, Entonces somos correcto. muy conscientes con esa parte. Bien, Tratamos de usar vidrio que sean adecuados para reducir la ganancia de calor. O sea, tratamos de incorporar muchas cosas dentro del diseño, ¿no? ok. Sí, relacionado a lo que hablamos antes del concepto de sostenibilidad, todo lo Correcto, green y todo correcto, ahorro correcto, energético, etcétera. correcto. Bien, excelente. Y ahora creo que también está siendo de moda un poquito el tema de paneles solares, ¿verdad? Sí, y lo que pasa es que dentro de edificios se vuelve un poco complicado. Ujú. Yo te diría que hoy en día aplica más para lo que son casas, tipo Casas, casas, claro. ¿no? Abierto. Pero todo eso va evolucionando muy rápido. Todo eso va evolucionando muy rápido y lo que sí es importante es que nosotros como desarrolladores debemos estar atentos a cómo va cambiando la tecnología, ¿no? Así es. Y también dan dentro de los clientes, hay clientes y hay clientes, no, hay clientes que son freaks de la tecnología, que quieren cuando abren la puerta poder del enchufe de la entrada, el switch, quieren poder jalar la cadena del inodoro que está en el baño número 5, quieren subir y bajar cortinas, digo, ya eso son personalizaciones, ¿no? Ok. Y la verdad que a veces no es fácil incluir eso de entrada en un proyecto, primero porque te encarece muchísimo el precio de venta y te Ujú. sale de mercado. Y segundo, por los diferentes rangos de gente de qué tan involucrados quieren estar en ese tema de tecnología. Correcto, correcto. Ahora, no todo es glamour. Hay también dolores de cabeza como desarrollador inmobiliario para cuando estás planificando un proyecto de lujo, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo, cómo abordan todo esto? Porque hay Mira, muchas exigencias por parte de los compradores, hay de los inversores. Bueno, sí, pero ¿cómo abordan todo esto? te voy a echar una anécdota un poquito larga. Mira, ¿Ok? el otro día yo estaba haciendo una presentación en Playa Caracol a un grupo de brokers. Ujú, Y de repente me quedé pensando en una pregunta que alguien me hizo acerca de cómo definiría yo GLP como compañía. ujú. Y así automáticamente, mentalmente, yo dije, no es una compañía sexy. No es una compañía sexy porque nosotros somos experiencia, trayectoria, pa, 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 pa. Y hoy en día hay compañías mucho más jóvenes que todo el mundo anda vestidito de negro y todo es Claro, Miami, todo es trendy. claro. Pero después, cuando me quedé pensando, me di cuenta de que lo más sexy que hay en esta vida es la experiencia. Y eso es lo que nos sobra. Aquí lo que hay son canitas. Canitas te Claro, enseñan mucho. claro, Nosotros a lo largo de 40 años, yo no te voy a negar, hemos metido la pata en algunas ocasiones, pero lo importante de cuando metes la pata es aprender del error y evolucionar. por supuesto. Aprendimos en el camino que hay que escuchar mucho, observar mucho, ver cómo la gente vive las propiedades que tú ya le has entregado. Nosotros en Santa María, por ejemplo, ya finalizamos The Reserve, que fue un concepto de 277 unidades. Ya finalizamos Ocean House, que fue un concepto de 184 unidades. Y ya vemos cómo la gente lo vive, cómo usan las amenidades. Ya sabemos qué cosas usan, qué cosas no usan. Entonces, tú sabes, Correcto. en el camino hay que analizar mucho. Y también tú tienes que proyectarte en el tiempo y ver qué va a pasar a futuro, Ujú, hacia dónde ujú. va la ciudad. La ciudad de hoy no es la ciudad de dentro de 10 años. El comprador de hoy no es el comprador de dentro de 10 años. Y Por acuérdate que supuesto. nosotros y el resto de los promotores vendemos mucho en preventa. Claro. Entonces, yo te vendo hoy
para entregarte en 3, 4 años. Y las ¿Qué va a cosas cambian. pasar? ¿Qué va a pasar en 3, 4 años? Nadie tiene una bolita mágica, pero tú sí puedes ver lo que ha desarrollado, lo que ha pasado en el mercado y tratar de inferir qué Claro. cambio puede hacer. Ahora, si vuelves un poquito a lo que mencionabas antes, ¿tienes algún recuerdo de una idea que pudo haber descarrilado un poco algún proyecto de ustedes y que lograron recuperarse y reorientarse? Mira, ¿Hay algo que te venga a la mente ahí? yo creo que una cosa muy interesante, Dan, y lo vivimos en The Reserve, que GLP ha sido famoso por desarrollar grandes proyectos que van por fase, ¿ok? Cuando Claro, tú desarrollas un proyecto por fases, eso te da la flexibilidad, que es una palabra muy importante, de ir cambiando tu producto dependiendo de cómo cambia el mercado. correcto. Te pongo un ejemplo. En The Reserve, nosotros arrancamos en el año 2011 vendiendo la Torre 100 y la Torre 200. Apartamentos de 450 metros, apartamentos de 180, 260, 400 metros. Cuando fuimos a la Torre 300, repetimos la 200, porque no fue muy bien. Fuimos a la 400, la repetimos, no fue muy bien. Y fuimos a la 500 y la repetimos la primera de 450 metros. O sea, todo eso se vendió muy bien. Cuando íbamos para la 600, que era la mejor ubicación de The Reserve, nosotros planificamos hacer uno por piso de 600 metros. Pero en ese momento, dentro de Santa María, se abrió un mercado que se llaman los Family Lots, que eran terrenos donde la gente compraba para hacer con su familia o con un grupo de amigos apartamentos. Ujú. Y esa gente típicamente, todo ese producto, 500, 600 metros. Entonces, a nosotros ese mercado desapareció. Y sencillamente lo que hicimos fue cambiar y lo convertimos en apartamentos de 330 y 260 metros. Y lo vendimos todo. Correcto. Cuando ya fuimos a la última torre, tamaño en Santa María, ya habían cambiado también. Ujú. Entonces ahí ya no encuentras ni 450, ni 400, ni 300. Bien. Encuentras 180, 230, 140. Y esto es lo que hablabas de flexibilidad, ¿no? ¿Verdad? Claro, pero espérate, todavía hubo otra cosa más. Finalmente de Reserve iban a ser 11 torres. Pero hubo un momento en que paramos y dijimos, oye, cuidado, ya hay mucho apartamento en Santa María en este momento. Mejor cambiemos a townhomes. E hicimos 41 townhomes y se vendieron. ¿Pero por qué se vendieron, Dan? Porque no era un townhome cualquiera. Era un townhome que gozaba de toda la amenidad que tenía de Reserve, que era prácticamente vivir en un resort. Entonces, volvemos a lo de siempre. Tu producto tiene que ser único. Mientras tu Exacto. producto sea único, ya vas montado en un buen caballo. Claro. No, y lo que decías de la flexibilidad, ir corrigiendo en el camino, Correcto. aprendiendo, recibiendo el feedback de los compradores ir modificando lo que haya que modificar Claro. para adaptarse al mercado, porque va cambiando. El desarrollo El inmobiliario mercado es un año, dos, tres, va cambiando. el mercado va cambiando y si tú arrancas una torre con unidad de 450 metros y la torre tiene 40 pisos, te tienes que ir hasta el final con eso. 100%. Acá Sí, tú vas adaptándote y viendo exacto. que cambia, ¿no? Ahora, una vez que es diseñada la joyita, digamos, Ujú. toca el storytelling, toca la parte de comercialización, de Uy, estrategias de claro. marketing, de todo esto, que es lo tuyo. Es, Esa es tú la tienes, parte tú tienes una combinación muy buena porque tú eres arquitecto, entonces entiendes toda la parte de diseño y has correcto, tocado market, has tocado ventas y ahora correcto. estás tocando marketing. O sea, tu próxima posición tiene que ser, no sé, CEO de, de todo. Pero No, mira, la verdad que la vez pasada alguien me dijo que yo era un bicho raro. no, pero es Casualmente una por eso, excelente combinación. pero creo que te permite tener una visión 360 Amplia, del claro, negocio. claro. Y muchas veces, para poder desarrollar ese storytelling, tú tienes que sentarte en el puesto, meterte en los zapatos del cliente, ¿no? Claro, Y claro, tratar de entender qué es lo que el cliente cómo va a recibir el cliente el mensaje, qué son las cosas que realmente el cliente valora, porque te repito, no necesariamente un cliente que busca una propiedad de lujo anda buscando que todo tenga letrero de la marca de lujo, no. Es más, exacto. hoy en día el lujo es un lujo más callado, más O sea, tranquilo, ¿no? 100%, Ya cien la por gente no ciento, sale con el t-shirt así, con el logo así cien por grandotote, al ciento. contrario. La gente no quiere ni siquiera el logo en el t-shirt. Quiere pasar desapercibido en muchos casos. Correcto, Ahora, pero correcto. ¿qué estrategias o qué hace Grupo Los Pueblos desde el lado de marketing para enamorar a esos compradores
con el proyecto? O Bueno, sea, cuéntanos un hay poquitito de ya hay sé que hay muchas cosas. secretos que no te puedo contar, Okey, pero hay cosas que son ampliamente conocidas y te voy a decir. claro. Nosotros por muchos años fuimos reyes de la publicidad impresa. ¿Qué significa Okey. eso? Salíamos en Inmobilia, en la prensa, en Selecta, en Agenda, en Mundo Social, en cuanta revista y medio impreso había. Hoy Ujú, en día, si tú nos ves en un medio impreso es porque hay una relación especial, pero en realidad nosotros hemos migrado todo a la parte digital. claro. Y entonces ahí empieza el tema de entender a ese cliente digital, Ujú. cómo le llega la información, cómo la percibe. La vez pasada un muchacho que está muy metido en el tema me dijo, si tú haces un video y no capta la atención de la persona en los primeros 3 segundos, ya no hay nada que hacer. Sí, sí, así es. Si tú no pones subtítulos, no sirve, porque hay mucha gente que ve el video sin sonido, ¿no? Y así hay un montón de cosas que hemos tenido que aprender. No sé si Claro. fuiste tú o alguien se estaba burlando el otro día de que ahora yo soy medio influencer, de que ando Yo haciendo yo te dije que eras influencer, pero correcto. te veo todos los días publicando cosas ahí, Bueno, digo, wow. pero porque hemos tenido que evolucionar, Dan. Sí, por Mi equipo supuesto. de mercadeo en promedio tienen 25 años, yo tengo 56. Yo he tenido que meterme una transfusión de sangre joven para poder entender qué está pasando, ¿no? Claro. El cliente de este segmento de lujo consume toda la parte digital, Digital, pero también le gustan los eventos que ustedes por organizan supuesto. y todo eso, el Sí, Dan, cóctel pero y el eso open house. pero eso cambió mucho con COVID. Mira, Claro. cuando nosotros empezamos a vender The Reserve, nosotros hacíamos fiesta de Halloween de 900 niños. Wow. Y el objetivo de la fiesta de Halloween no eran los niños, eran las mamás. Como decían Pepín y Tortón, las mamases. ¿Por qué? Porque tú querías que ellas fueran al área social, que se quedaran mirando y que dijeran, wow, yo quiero vivir aquí. Hacíamos búsqueda de huevitos de Pascua de 700 niños. O sea, hacíamos de todo. Yo no te puedo explicar. Pero COVID no cambió eso. Y hoy en día ya estamos más enfocados en experiencias pequeñas. Sobre Ujú, todo en productos de lujo son experiencias pequeñas. claro. Que la Excelente. gente viva, que la gente viva el Sí, sí, que sitio, disfrute. que se Sí, conecte con el entorno, que sí, 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 sí. sí, Muy bien, bien. Algo relacionado a la comunidad. Es ah, decir, tú desarrollas un proyecto de lujo, lo comercializas, lo vendes, etcétera. Luego viene un poco la parte de gestión de postventa, digamos. ujú, Y cómo preservan esa comunidad que fueron generando. Porque bueno, esos compradores, más sí, allá de que ya son residentes en el proyecto que ustedes le han vendido, muchos de ellos van invirtiendo en otros proyectos también, claro. van refiriéndolos a ustedes con otros compradores. Entonces, ¿cómo es la gestión postventa? Bueno, déjame contarte un poquito. Mira, yo creo que hay varias cosas importantes. Cuando tú diseñas un proyecto, no solo de lujo, sino a todo nivel, no solo tienes que pensar en el proceso de venta, tienes que pensar en el proceso de cómo se va a mantener ese proyecto. Por eso nosotros hacemos un análisis de cómo va a ser la administración del PH, cuánto va Correcto. a costar la cuota de mantenimiento, porque en el momento que la gente te compra, ya quiere saber cuánto va a ser su cuota de mantenimiento. Ujú, Obviamente, como yo te decía hace un rato, nosotros vendemos mucho en preventa. ujú, Yo no tengo ni una bola de cristal ni una varita mágica para saber cuánto va a costar la luz en 3 años, o si va a haber un aumento de salario mínimo, o ese tipo de cosas. Sin embargo, nosotros ya tenemos un historial que nos permite proyectar, ¿ok? ujú, Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hace muchos años establecimos alianzas con compañías de afuera de Panamá que ya tienen sede aquí localmente ujú, que se dedican a ese negocio de mantener las propiedades. ujú. Y nosotros lo que hacemos es que terminamos la propiedad y la ponemos en manos de esta gente. Ok. El property management, digamos. Y le damos seguimiento a esas propiedades para garantizar que se mantengan como se deben mantener. Porque Ujú, acuérdate de una cosa, Dan, tú puedes haber comprado el apartamento más espectacular del mundo, pero si en un año la piscina está vuelta a leña, no funciona el sauna, el aire del salón de eventos no se puede encender, y así el valor de tu propiedad se va a pique. sí, sí, y lo que le pasa por la mente del comprador es, hey, Grupo Los Pueblos fue el que me lo vendió y esto ya, no Correcto, importa quién lo esté correcto. administrando ahora. No importa, no importa. Y gracias a Dios, nosotros con una buena gestión lo que hemos conseguido es tener clientes repetitivos. ¿Qué Claro. significa eso? Que tú me compras hoy en The Reserve, pero el día de mañana me compras como inversión en Ocean House, o me compras en Ocean Reef, y después me compras para un hijo en Santa María, y sucesivamente, ¿no?
claro, Entonces, claro. eso es súper importante. Bien. Bien, Perdón, Dan, bueno, sí, y otra cosa muy importante, nosotros tenemos diferentes buyer personas. ¿Qué significa eso? Yo tengo el cliente que está comprando para vivir con su familia. También tengo el cliente local que ya ajá, vive en Costa del Este, por ejemplo, y quiere tener una propiedad de inversión. O tengo el cliente que vive en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, que quiere comprar una propiedad en Panamá porque la quiere utilizar para aplicar para la visa por inversionista calificado, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Para el cliente que está fuera de Panamá, comprar una propiedad en Panamá se le puede volver un dolor de cabeza, porque una vez que la compra, ¿quién se la maneja? ¿Quién claro, le consigue el inquilino? ¿Quién le claro, cobra el alquiler? ¿Quién le paga el mantenimiento? Llamó al inquilino que se dañó el fregador, que no hay luz en la cocina, que no sé qué. sí, Entonces, por eso, nosotros en cada proyecto que desarrollamos, tenemos una oficina de property management. bien. Eso también es lujo, Dan. Ujú. Servicio es lujo. Y Sí, eso es muy cien por importante. ciento, cien por ¿Ves? ciento. Sí, para mantener esa plusvalía en el tiempo Correcto, y correcto. sí, cien Y por para ciento. garantizarle a la persona que invirtió para eso, para generar una rentabilidad, que nosotros le vamos a ayudar a generar una rentabilidad. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. ¿Ves? Bueno, para ir cerrando un poquito, te quiero hacer dos A ver. preguntas muy concretas, a ver qué se te viene a la mente. Ujú. La tendencia de diseño que quizás pueda ser más sobrevalorada hoy. ¿Sabe cuál? Minimalismo. Yo creo Ok. que la gente se fue mucho con el minimalismo y se le olvidó que una casa tiene que tener alma. Tu casa tiene que contar la historia de tu vida. Tiene que contar Ujú, quién eres tú, quién es tu familia, de dónde ok. vienes. Tu casa tiene que tener arte que te llene el alma. O sea, el arte no tiene que ser arte porque vale $50,000. No, no, El no, arte por tiene que supuesto. ser arte porque cuando tú lo miras te transmite una emoción, te despierta algo dentro de ti. Pero en el minimalismo tú ves todo muy suavecito, un jarroncito por aquí, una cosita por Sí, sí, allá, y ya. No, papito. O sea, tú necesitas sentarte y necesitas sentir que la historia de tu familia te rodea. Mira, en claro, mi casa yo tengo cosas que tienen más de 100 años, que eran de mi bisabuelo, de mi abuelo, claro, de mi claro, papá, de mi tía claro, abuela. Y eso me permite que mis hijos sepan de dónde vienen, claro, de dónde claro. salieron. Por eso Ahora, yo este es el pensamiento, claro, de, digamos, una persona quizás de 25 años, joven, que acaba de comprar su apartamento, seguramente piensa, oye, minimalismo, ¿no? claro, Todavía lo que pasa no lo tengo que pasa es que historia para el contar. minimalismo también va amarrado que no tengo plata. También, claro, pero con 25 años no tienes tanta historia para guardar cosas Sí, de es antes, cierto, ¿verdad? es cierto, pero yo pienso que al final, Dan, no existe la gente lo que tiene que entender es que hay que mezclar, no puede ser una sola cosa. Claro, Lo mismo que claro, tú no puedes irte a una tienda y comprar todos tus muebles en una sola tienda porque va a aparecer el showroom de la tienda. Mucha gente claro, joven, sobre todo en cierto nivel social, quieren desde el día número uno tener su casa totalmente armada. claro. No hay nada más bonito. Yo me acuerdo cuando yo estaba E ir recién armándola casado. poco a poco. Mira, primero compramos el sofá, bueno, porque nos alcanzó para el sofá. El día que llegó la mesita de centro de la sala, yo me senté media hora en el sofá a mirarla y me paraba y la miraba. O sea, hay que Poco a gozar el poco. proceso. El proceso, claro. Comprar una propiedad hay que gozarlo. Si tú no, 100%. no gozas el proceso de comprar una propiedad, Sí, sí, fallaste, es fallaste, un dolor, no lo fallaste. disfrutas. Ahora, Correcto. la segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es la amenidad, el amenity más subestimado? Más Que se te venga a la subestimado. mente. Bueno, volviendo un poco al tema de mascotas, la gente Estaba seguro que me ibas a decir eso. antes la gente no le daba tanto peso a eso. Hoy en día la gente quiere tener un parque para mascotas, quiere tener un sitio donde bañarlos. Lo que pasa es que la mascota se ha metido dentro de la vida familiar. Y más con el COVID. Correcto, correcto. Entonces, por ahí va la cosa. Ok, excelente. Bueno, Horacio, vamos cerrando. Mil gracias por tu, por tu visión, por tu experiencia, por compartir todo esto que sabes. Aparte, como he dicho antes, manejas todas las aristas de lo que es desarrollo inmobiliario. Te falta quizá la parte financiera, quizá esa desconozco, no sé Sí, si eso estuviste en ahí no estoy tan capaz que hay que pedirle a Alfredo que te ponga en esa posición un tiempo para estar en la parte financiera. Y ya ahí tienes el 360, no, el 361 tienes ahí. Fue una conversación súper, súper útil, súper emocionante. Me encantó escucharte para entender más el segmento de lujo.
Y Bueno, bueno, y no sé si perdón, quieres Dan, dejar aún. Sí, y otra cosa muy importante, o sea, hoy en día, sobre todo en el mercado de lujo, nosotros nos apoyamos en muchas herramientas de realidad virtual que nos permiten también transmitir lo que el proyecto va a hacer. la emoción, sí. Ahí es donde nosotros Ahí nos hemos entramos apoyado nosotros. mucho contigo Sí, y realmente eso hace la diferencia, Dan, porque al ser arquitecto yo cometo el error de pensar que todo el mundo puede interpretar un plano claro, y claro. eso no es cierto. No, Mucha gente le cuesta visualizar en tercera dimensión. sí, Entonces, estas maquetas virtuales, los renders, todo eso complementan también. Nosotros correcto. como desarrolladores hacemos una inversión muy fuerte en unidad modelo, Ujú, casa modelo, apartamento modelo, porque nada reemplaza que un cliente pueda entrar a un apartamento modelo y se pueda ujú, sentar y, oye, ahí me cabe un comedor de 8, ahí me cabe una cama king size, ahí me cabe un escritorio, o sea, eso claro. es una experiencia. Y la experiencia, Dan, tiene que ser completa. Tiene que Ujú. poder entrar, que el aire acondicionado esté a buena temperatura, porque si a mí me cae una gota por aquí de sudor, me perdiste como Estamos cliente, fritos. Sí, ¿ya? sí, sí, sí. Tiene que oler rico el ambiente, pero ¿qué pasa? Eso lo puede hacer un cliente que está aquí, físicamente en Panamá, pero el cliente que está sentado en Colombia, que está sentado en Nueva York, que está sentado en Madrid, no puede tener esa experiencia. Entonces, Correcto, ahí nos apoyamos con la tecnología para poder transmitir esa experiencia. Hacemos correcto. recorridos virtuales, hacemos maquetas virtuales, hacemos de todo. Y ese Así fue es, el otro gran cambio que tuvimos que hacer, adaptarnos a la tecnología. a la parte tecnológica. Sí, ahí es donde desde House siempre intentamos ayudarlos a poder emocionar y enamorar a los compradores con esta experiencia inmersiva en 3D, Y ¿verdad? eso te lo traigo a colación, Dan, porque yo también te agradezco mucho la invitación del día de hoy, porque al final todos somos actores de este negocio y Correcto, colaboramos para hacer que este negocio sea exitoso. Así que exactamente. mil gracias. Exacto. Vale, Horacio, gracias a ti. Próximo café lo hacemos ahí en Ocean Reef, frente al mar, Bienvenido. Bienvenido. en plan de lujo. Y bueno, a quienes nos escuchan, si este episodio les gustó, les ayudó, compártanlo con su gente, por favor. Con esto cerramos un nuevo episodio de los PropTech Talks. Hasta pronto. Gracias.